En este caso, no son anticuerpos que se producen contra antígenos, son anticuerpos naturales, son anticuerpos normales, que de alguna manera van a producir reacción hemolítica. ¿Ven la diapositiva, sí o no? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Dentro de las anemias hemolíticas por aloanticuerpos, la más representativa y la más frecuente es la enfermedad hemolítica recién nacido. No es una anemia hemolítica congénita. La diferencia, y eso es bien importante entender, entre las anemias hemolíticas congénitas no inmunológicas con la anemia hemolítica recién nacido, es la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es la detección de anticuerpos pegados a la membrana. Tú puedes tener una anemia hemolítica congénita, como por ejemplo una microesclerosis hereditaria, y desde el primer día tener una crisis hemolítica que simula una enfermedad hemolítica recién nacida, con bilirrubina indirecta aumentada, con anemia, con deshielo de masa elástica aumentada, reticulocitos aumentados. Pero si el Coombs directo es negativo, esa es una anemia hemolítica no inmunológica, probablemente congénita. Pero si el Coombs es positivo, eso indica que tienes anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y eso significa que muy probablemente o es una anemia hemolítica autoinmune, es lo menos probable, o es una anemia hemolítica aloinmune, conocida como enfermedad hemolítica recién nacida, antes llamada eritroblastosis fetal. ¿Por qué? Porque obviamente la crisis hemolítica condicionaba una respuesta medular muy importante, de manera que salían, juntamente con los reticulocitos, una buena cantidad de eritroblastos. Y la presencia de eritroblastos o normoblastos en sangre periférica, sí, era descrito como anemia hemolítica recién nacido, eritroblastosis, porque había eritroblastos en la sangre del recién nacido y se llamaba eritroblastosis fetal. La enfermedad hemolítica recién nacido se produce cuando existe una incompatibilidad entre antígenos eritrocitos de la madre y los del feto. O sea, la mamá tiene otro sistema inmunológico, otro sistema antigénico, y el feto tiene, o el niño recién nacido tiene otro sistema inmunológico. El ejemplo más claro, y más clásico, es la aloinmunización o isoinmunización materno-fetal por el antígeno D mayúscula del sistema RH. ¿Por qué del sistema RH? ¿Y por qué el antígeno D? Porque dentro de todos los antígenos que tienen los glóbulos rojos, el antígeno D mayúscula es el más inmunogénico, es decir, es el que va a desarrollar a los anticuerpos. Muy bien. Recordemos que el sistema RH no es más que un conjunto de anticuerpos, donde el antígeno D mayúscula es el que le da la característica de positividad al antígeno RH. El antígeno RH, el grupo sanguíneo RH está conformado por 3 grupos de antígenos, el D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Siempre los mayúsculas son dominantes y dentro de todo esto el D mayúscula es el dominante. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros heredamos, ¿sí?, el antígeno D mayúscula, el niño va a ser RH positivo, D mayúscula positivo. En algunos casos hay el famoso DRH positivo, el RH débil. El RH débil se produce cuando el niño o la persona tiene un D minúscula, pero un C mayúscula y una mayúscula. Entonces sigue siendo grupo sanguíneo RH positivo, pero es un D débil. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo se produce la aloinmunización materno-fetal? Cuando la mamá es RH negativa, es decir, D negativa. Y D negativa significa ser D minúscula negativa. ¿Sí? D minúscula. Y D minúscula homocigota, o sea, D minúscula, D minúscula. Mientras el esposo es RH positivo, D mayúscula. Aquí la esposa es D negativo, es D minúscula. ¿Sí? RH negativo no hay que confundir con el nulo, RH nulo, que es un defecto de la membrana y que produce anemia hemolítica por defectos de la membrana. En este caso es el caso de la anemia hemolítica por membranopatías por defecto de proteínas de la membrana, ¿verdad? Es muy diferente el RH. El RH negativo es el D minúscula, D minúscula. A ver, vamos a poner un ejemplo. Resulta que cualquiera de las chicas que está aquí en el curso es RH negativo, es D minúscula, ¿sí? Y su esposo o su chico, ¿sí?, es D positivo.
Hemos dicho que el D positivo siempre es dominante sobre el D minúsculo. De manera que si el feto o el recién nacido hereda el antígeno D mayúscula del papá, ¿sí? Siempre va a ser RH positivo. La única posibilidad de que el hijo de un D positivo, del papá D positivo, sea D negativo, es que el esposo sea D mayúscula, D minúscula, es decir, un RH D mayúscula heterocigoto, porque el D mayúscula sigue siendo dominante, mientras que la esposa es D minúscula, D minúscula. En ese caso, el 25% va a ser D minúscula, D minúscula, el niño va a ser RH negativo. Pero eso es más raro, ¿verdad? Es más frecuente que el niño herede el D mayúscula del papá. Por lo tanto, cuando una mujer RH negativa tiene sus hijos con un varón RH positivo, lo más probable es que su hijo sea RH positivo. Aquí no pasa nada porque aquí hay barrera placentaria, ¿verdad? Y hay una separación entre la circulación materna con la circulación fetal. En cualquier momento, cuando exista ruptura de pequeños vasos coriónicos entre la circulación fetal y la circulación materna, existe contacto y paso de glóbulos rojos RH positivos del feto a la mamá. En la mamá no va a pasar nada porque es RH negativo y aunque reciba glóbulos rojos RH positivos, como ella es RH negativo, no tiene anticuerpos anti-RH. No tiene anticuerpos anti-RH, por lo tanto no va a pasar nada. El gran problema es que estos glóbulos rojos RH positivos en la mamá van a producir, ¿sí?, alosensibilización, o sea, van a ser reconocidos como glóbulos rojos extraños y las clonas de linfocitos B van a empezar a producir anticuerpos anti-RH. ¿Cómo? Seguramente el feto ha nacido y este contacto se produce en el momento del embarazo, digo, en el momento del parto o de una cesárea, no pasa nada y está el feto fuera y la mamá ha formado anticuerpos anti-RH que no van a pasar a ningún lado y lo único que va a hacer es alosensibilizarse. ¿Se dan cuenta? Se ha alosensibilizado. Por lo tanto, en la mamá, ¿sí?, el CUMS indirecto se positiviza. ¿Qué era el CUMS indirecto? La detección de anticuerpos circulantes. Esos anticuerpos circulantes no van a producir nada porque la mamá es RH negativo, aunque tenga anticuerpos anti-RH. En un segundo embarazo, ¿sí?, en un segundo embarazo, resulta que el segundo niño también es RH positivo. A partir de las 12 y 16 semanas, los anticuerpos o los aloanticuerpos anti-RH van a atravesar la barrera, ¿sí?, placentaria y van a pasar al feto. Y como el feto es RH positivo, está recibiendo aloanticuerpos de la mamá. ¿Quién va a desarrollar anemia hemolítica? El recién nacido. ¿Por qué? Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo de los anticuerpos anti-RH con los antígenos de los glóbulos rojos normales del feto. Por lo tanto, no es una anemia hemolítica autoinmune, es una anemia hemolítica aloinmune. Por lo tanto, como dice aquí, cualquier antígeno de grupo sanguíneo ausente en la mamá y presente en el feto puede inducir la formación de aloanticuerpos que causan la hemólisis neonatal. Y no solamente el RH, sino también otro tipo de anticuerpos. ¿Cuáles son las posibilidades por las que se pueden presentar anemia hemolítica en recién nacido? La primera, aloinmunización materno-fetal frente a anticuerpos anti-D, es decir, incompatibilidad RH. Segundo, puede haber enfermedades recién nacidas por incompatibilidad B, en este caso no hay alosensibilización. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que ya están presentes, no se alosensibiliza la mano. Simplemente transfiere, ¿sí?, anticuerpos anti-A cuando la mamá es O positivo al feto A positivo. O si el feto es B positivo, de la misma manera. Entonces, cualquiera de ustedes que es mamá y que es del grupo sanguíneo O, si tienen un niño del grupo A o del grupo B, ¿y cuándo ocurre esto? Cuando el fenotipo, por ejemplo, de la mamá es OA y el papá es AA, en ese caso, ¿sí?, hay un 25% de que el niño sea A positivo. Si el niño es A positivo, en algún momento la mamá va a transmitir los anticuerpos anti-A al feto y va a producir anemia hemolítica del recién nacido. Es lo que ocurre, ¿verdad? La mamá es ORH positivo y el niño es ARH positivo. Y el problema no es que sea incompatible RH. Aquí no ha habido alosensibilización, aquí ha habido transferencia de aloanticuerpos, ¿sí?, anti-A de la mamá, que es O positivo, ¿sí?, al feto que es A positivo o B positivo.
La otra posibilidad es que haya enfermedades hemolíticas recién nacido por alosensibilización frente a anticuerpos irregulares. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros glóbulos rojos tienen otro tipo de antígenos, no solamente tienen el CDE, sino también tienen, ¿sí?, el Lewis A, el Lewis B, el DAFI A, el DAFI B, el KEL, el KIT, el Diego. El Lewis y el DAFI son los más inmunogénicos. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que cualquiera de ustedes, cualquiera de las chicas, ¿sí?, es Lewis A, ¿sí? Ella es Lewis A, positivo. Por lo tanto, no tiene anti-Lewis, para nada. Otra de las chicas es Lewis B negativa. Lewis B negativa. Cualquiera de ustedes puede ser Lewis B negativa. Es RH positivo o positivo, Lewis B positivo. Perdón, Lewis B negativo, no tiene antígeno Lewis. Pero el papá es Lewis B. Por lo tanto, el hijo va a ser Lewis B. ¿Sí? De la misma manera, cuando se produce, ¿sí?, parto, cesárea o una amenaza de aborto y pasa glóbulos rojos Lewis B del feto a la mamá, que es Lewis B negativa, la mamá va a formar anticuerpos irregulares anti-Lewis. En un siguiente embarazo, si el bebé es Lewis B, se va a producir anemia hemolítica recién nacida. Otra posibilidad, ¿sí?, otra posibilidad es que la mamá haya recibido transfusión de sangre antes. Resulta que la mamá ha tenido un accidente hace unos 5 años, ¿sí? Y sin hacer compatibilidad y todo esto, la mamá era O positivo, ha llegado al hospital y le han puesto glóbulos rojos O positivo. Pero resulta que la mamá era Lewis A negativo, ¿miren? Lewis A negativo, y ha recibido glóbulos rojos Lewis A positivo. Por lo tanto, ha recibido otro grupo sanguíneo, glóbulos rojos de otro sistema antigénico, y ha alosensibilizado con anticuerpos anti-Lewis. En la mamá no va a pasar nada, pues Lewis A negativo, igual que con el LH. Cuando se embarace, si el feto es Lewis A positivo, estos anticuerpos anti-Lewis van a pasar y van a producir anemia hemolítica recién nacida. En resumidas cuentas, ¿sí?, ¿cuáles son las 3 posibilidades por las que se puede producir una anemia hemolítica en el recién nacido? La más frecuente y la más grave es la alosensibilización materno-fetal frente a antígeno D mayúscula, es decir, frente al antígeno RH, siendo la mamá RH negativa y el feto RH positivo, en un segundo embarazo. En un primer embarazo se produce la alosensibilización y en un segundo embarazo los anticuerpos anti-RH van a pasar la barrera placentaria y van a originar anemia hemolítica recién nacida. La segunda posibilidad, donde no existe alosensibilización, es que la mamá sea O positivo y por naturaleza tiene los anticuerpos anti-A y anti-B, ¿verdad? Todos nosotros los que somos O positivos, o grupo O, más bien dicho, vamos a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Si el bebé es A o B, hay la posibilidad de que los anticuerpos anti-A o anti-B pasen de la mamá al feto y se produzca enfermedad hemolítica recién nacida. Afortunadamente con menos intensidad y menos grave, pero no deja de ser una anemia hemolítica que asusta porque produce ictericia neonatal con anemia y con hiperbilirubinemia. Y este paciente debe ir por lo menos a fototerapia. La tercera posibilidad por la que se produce enfermedad hemolítica recién nacido es que la mamá genere anticuerpos irregulares, es decir, que no contenga otros grupos sanguíneos y que en algún momento entre en contacto, ya sea por una transfusión previa o por un embarazo previo, con un grupo sanguíneo diferente al que tiene. En este caso, los más inmunogénicos son el Lewis y el DAFI. Si la mamá es Lewis A negativo o Lewis B negativo, ¿sí?, y ha recibido glóbulos rojos Lewis A o Lewis B, va a formar anticuerpos anti-Lewis. Otra posibilidad, como en el RH, es que la mamá tenga un niño Lewis A o Lewis B positivo y que los glóbulos rojos del niño pasen a la circulación materna durante el parto, durante la cesárea o durante una amenaza de aborto. En este caso, en un segundo embarazo, como la mamá está alosensibilizada, los anticuerpos anti-Lewis van a pasar y van a producir anemia hemolítica. Tanto en la alosensibilización materno-fetal frente a antígeno RH, como en la alosensibilización materno-fetal frente a anticuerpos irregulares, la mamá, cuando está alosensibilizada, va a ser CUMS indirecto positivo. En cambio, acá, cuando la mamá es O y el feto es A, la mamá no va a tener, ¿sí?,
prueba de cómplice indirecto, porque no tiene por qué tener, aquí no existe alosensibilización. ¿Está entendido? ¿Han comprendido? Sí, doctor. Silencio total. Bueno, les vamos a preguntar todas estas cosas. Muy bien, a ver. Entonces, como dice ahí, ¿no? La mujer puede entrar en contacto por primera vez con el antígeno por una transfusión previa por un embarazo. Es lo que les decía, una mujer que es Lewis A o Lewis B o TAFI B, TAFI A negativo, puede recibir transfusión y no tener cuidado de saber que está recibiendo anticuerpos, digo, glóbulos rojos con el antígeno DAFI o con el antígeno Lewis. Por lo tanto, se va a producir una alosensibilización. ¿Cuándo ocurre esta posibilidad? Cuando hay hemorragias uterinas, cuando hay toxemia, cuando hay presión, en la cesárea, en la revisión manual de placenta, en la amniocentesis o en un aborto. En todos estos casos siempre hay contacto de la sangre fetal con la sangre materna y paso de los glóbulos rojos del feto a los glóbulos rojos de la mamá y al sistema inmunológico de la mamá. Como dice, y cuando se produce el segundo contacto con el antígeno, habitualmente en el segundo embarazo, los anticuerpos de clase IgG, que son los más fuertes, que se desarrollan en la madre a través de la placenta y se fijan en los glóbulos rojos del feto, portadores del antígeno correspondiente, produciendo su hemólisis. Entonces se produce una hemolítica en el recién nacido. Y la gravedad va a depender de la cantidad de anticuerpos IgG o de anticuerpos que se transmiten de la mamá o que pasan de la mamá al niño. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí está. Esta diapositiva ejemplifica muy claramente lo que es la alosensibilización materno-fetal y la anemia hemolítica por anticuerpos. Primer embarazo, madre RH negativa, ¿sí? Feto RH positivo. No pasa nada, pero aquí ha habido una amenaza de aborto, aquí ha habido cesárea, aquí ha habido versión, aquí ha habido extracción después del nacimiento de la placenta en forma manual, y resulta que aquí en el cordón umbilical han quedado glóbulos rojos del feto. Inmediatamente se produce, ¿sí? Paso de glóbulos rojos del niño a la mamá. ¿Qué ocurre en la mamá? Las clonas de linfocitos B desconocen, ¿sí? A los glóbulos rojos como si fuesen propios y obviamente se generan anticuerpos contra los glóbulos rojos que han pasado. ¿Qué va a pasar? Se forman anticuerpos y el sistema reticuloendotelial de la mamá los va a eliminar, pero ya ha generado una clona y memoria inmunológica y alosensibilización. La mamá, después de 3 años, se vuelve a embarazar y lo mismo. ¿Sí? La mamá es RH negativo, D minúscula, y el papá es D mayúscula, D minúscula, D mayúscula y D mayúscula. En este caso, ¿sí? Los anticuerpos que están, ¿sí? Circulando en la mamá, que no le va a pasar nada porque la mamá es RH negativo, van a atravesar la placenta y van a ir, ¿sí? A producir hemólisis en el feto, en el recién nacido, porque el sistema inmunológico de los recién nacidos es de RH positivo y los anticuerpos son anti-RH. ¿Dónde se produce la hemólisis? En el niño. La mamá cuando se alosensibiliza es CUMS indirecto positivo. En cambio, el niño es CUMS directo positivo cuando los anticuerpos están pegados a la membrana y cuando existe circulación y paso de los anticuerpos de la mamá al feto. Entonces, el CUMS directo e indirecto positivos en el niño indican anemia hemolítica recién nacido. El CUMS indirecto en una mamá RH negativa significa alosensibilización. Por lo tanto, si alguna de ustedes se embaraza durante su control prenatal hay que hacerles pruebas de CUMS, más aún si son RH, ¿sí? RH negativas. O, ¿sí? Si su pareja es RH positivo y ustedes son RH positivos también, el niño puede salir RH negativo y no pasar nada. Pero, ¿qué tal si tú eres A y el niño es, perdón, el niño, usted es O, ¿sí? Y el niño es A o B? No está lo sensibilizado, pero van a pasar anticuerpos de la mamá al feto. Si previamente hay una transfusión o previamente hay un embarazo y no sabemos el grupo sanguíneo, ¿sí? O sea, sí sabemos que es el RH positivo y el CD positivo el que te ha transfundido, pero no sabíamos de qué grupo sanguíneo, si era Daffy, Lewis, Kiel, Diego, el que te han transfundido, siempre hay que hacer un CUMS indirecto. Si durante el control prenatal el CUMS indirecto se positiviza, eso quiere decir que estás alosensibilizado y que la posibilidad de hacer anemia hemolítica recién nacido en tu próximo embarazo es muy alta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Qué es lo que ocurre en el recién nacido?
ocurre hemólisis, un síndrome hemolítico con intensa anemia. ¿Y eso qué va a producir? Dependiendo la anemia, se va a producir insuficiencia cardíaca en el recién nacido, con anasarca, e inclusive hidropesía fetal. En algunos de los casos, muerte fetal intrauterina por insuficiencia cardíaca aguda y hidropesía fetal. Cuando nace el niño, el principal problema va a ser la hemólisis y la formación de bilirrubina indirecta. Y esa bilirrubina indirecta, como no es hidrosoluble, ¿sí?, va a liberarse, ¿sí?, al líquido amniótico y se va a eliminar por el hígado de la mamá. Eso en la etapa fetal no va a pasar nada. Pero cuando el niño nace, ¿sí?, y empieza a hemolizar, la bilirrubina indirecta empieza a circular. Y cuando los niveles son muy altos, esa bilirrubina indirecta puede precipitar en los núcleos de la base y producir kernísteros. Y el kernísteros producir daño cerebral irreversible y muerte del niño. Por eso, el objetivo de la anemia hemolítica recién nacidos es evitar la precipitación de bilirrubina indirecta en los ganglios de la base o evitar que se produzca el kernístero. Si la afección no es tan grave y el feto llega a nacer, no se ha producido hidropesía fetal, esta bilirrubina, como les había mencionado, ya no puede ser metabolizada por la mamá, porque se produce anemia, que se acompaña de ictericia por aumento de bilirrubina indirecta, y se ve eritroblastos en sangre periférica. Y se hace el diagnóstico de hemolítica recién nacido por CUM positivo. Toda esta bilirrubina indirecta sobrepasa ciertos valores, en este caso 20 miligramos por decilitro. Imagínense, se fija en núcleos cerebrales y se origina kernísteros con daño cerebral irreversible y muerte del niño. Entonces, la consecuencia de la enfermedad hemolítica recién nacido va a ser la precipitación e impregnación de los ganglios basales por bilirrubina indirecta. Este es un niño con hidropesía fetal, feto histérico, edematizado en anasarca, que ha desarrollado enfermedad hemolítica recién nacido, ¿sí? Pero en este caso tan severa que ha producido hidropesía fetal, ¿sí?, para que no se olvide. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un niño recién nacido que tiene anemia, síndrome hemolítico, y queremos saber si es un síndrome hemolítico congénito o es una anemia hemolítica recién nacida de tipo adquirido? ¿Qué es lo que hacemos? Prueba de CUMS indirecto y prueba de CUMS directo, ¿sí? En la mamá, CUMS indirecto. Si la mamá tiene un CUMS indirecto positivo, está lo sensibilizado. En el momento de nacer, la prueba de la antiglobulina directa, la prueba de CUMS directo del niño, nos hace el diagnóstico de anemia inmunológica de tipo aloinmune y nos permite diferenciar de las otras ictericia neonatales. Entonces, no se olviden, en un recién nacido que tiene síndrome histérico, ya está de más decirles cuál es el síndrome histérico. Si la prueba de CUMS directa e indirecta son positivas, eso es anemia hemolítica recién nacido. Y más aún si la mamá tiene un CUMS indirecto positivo. ¿Cuál es la única situación en la que el CUMS indirecto es negativo en la mamá? Cuando la mamá es O positivo y los niños o el niño es A o B. En este caso no hay aerosensibilización y es un haloanticuerpo que pasa en forma natural por la barrera placentaria. Y es lo que les decía, ¿no? Bueno, la prueba de CUMS es la detección de anticuerpos pegados a la membrana. Sí, la prueba de CUMS indirecto es la detección de anticuerpos circulantes. ¿Se puede prevenir la enfermedad hemolítica recién nacido? Obviamente. ¿De qué manera? Con una argucia inmunológica, tratando de engañar al sistema inmunológico de la mamá. Primero, en toda mujer, ¿sí?, cualquier chica tiene que recibir, si va a recibir una transfusión, tiene que recibir una transfusión isogrupo. No se puede transfundir, aún sea So positivo, y el niño, digo, aún la chica sea ORH positivo. No basta con que el glóbulo y el paquete globular sea ORH positivo, los glóbulos rojos sean ORH positivos. Se tiene que hacer compatibilidad y detección de anticuerpos irregulares, porque puede producirse esa alosensibilización por transfusión de glóbulos rojos de otro sistema inmunológico, Lewis o Kiel o KIT, ¿verdad? No se olvide. Entonces, como dice, en primer lugar, evitando la administrar glóbulos rojos RH positivos a las niñas y mujeres en edad fértil, RH negativos. Una RH negativa siempre debe recibir glóbulos rojos RH negativos. Una RH positiva, si es mujer, tiene que recibir ORH positiva, pero previo compatibilización, ¿sí?, completa, para evitar, ¿sí?, la posibilidad de anticuerpos irregulares. En segundo lugar, debe prevenirse la inmunización materno-fetal después del parto, cesárea o un evento obstétrico,
de un feto RH positivo y de una mamá RH negativa mediante la administración de inmunoglobulina anti-RH, o inmunoglobulina Rogan, mal llamada vacuna. La vacuna Rogan, la vacuna anti-RH, no es vacuna, simplemente es la administración de anticuerpos anti-RH, evitando que se forman clonas. A ver, vamos a repasar esto. Miren, ¿cómo se puede prevenir? En un primer embarazo, la mamá es RH negativo y ni modo, se ha embarazado con un RH positivo. ¿Sí? No hay forma, pues, o sea, como la única manera es agarrar y a todos tus chicos decirles, a ver, tu grupo sanguíneo tiene que tener un hijo, cosa que no se hace. Entonces, si la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, lo más probable es que el niño sea RH positivo, más aún si es dominante homocigoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese primer embarazo, los glóbulos rojos han pasado y la mamá ha tenido que formar anticuerpos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Resulta que para que se formen esos anticuerpos tienen que pasar más o menos 72 horas. Entonces los glóbulos rojos están circulando en la mamá durante 72 horas. A las 72 horas recién las células de linfocitos B producen anticuerpos anti-RH. ¿Qué vamos a hacer? Una argucia inmunológica. Le vamos a inyectar a la mamá, ¿sí? Globulina anti-RH, es decir, estos mismos anticuerpos anti-RH, pero que no provienen de la mamá, sino de forma externa. Estos anticuerpos anti-RH van a producir opsonización y el sistema retículo endotelial de la mamá va a fagocitar estos glóbulos rojos. Y como se ha dado antes de las 72 horas, hemos evitado que los glóbulos rojos entren en contacto, ¿sí?, con una clona y que la clona reconozca y forme anticuerpos anti-RH. Al final, los glóbulos rojos opsonizados son eliminados y no pasa nada. La mamá ha quedado, ¿sí?, indemne y no ha quedado sensibilizado. ¿Está entendido? ¿Sí? Por lo Sí, tanto, doctor. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por vía intramuscular, después del parto, hasta las 72 horas, dar una dosis, ¿sí?, después del parto, en el puerperio, a la mamá. Y luego hay que seguirla con CUMS indirecto. Si el CUMS indirecto sigue siendo negativo, la mamá no se ha alosensibilizado. Y cada vez que se embarace, la única manera de evitar aloinmunización es la administración de globulina anti-RH. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ya se ha producido aloinmunización? La mamá ya es CUMS indirecto positivo y necesita embarazarse, quiere embarazarse. ¿Sí? El gran problema es que puede producirse hidropesía fetal y el niño se puede morir. Entonces, vigilancia estrecha del embarazo. ¿Sí? Cuando el recién nacido tiene anemia hemolítica recién nacido, hemos dicho, va a producir anemia, pero más que anemia se va a producir hiperbilirubinemia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La hiperbilirubinemia se maneja con fototerapia, porque a nivel de la piel la bilirrubina indirecta se va a hidrosolubilizar y se va a poder, mediante la luz ultravioleta, va a poder hidrosolubilizarse y vas a poder eliminarla por la orina. O podemos aumentar la capacidad del sistema microsómico hepático recién nacido administrando fenobarbital. Y finalmente exsanguinotransfusión, es decir, extraer, ¿sí?, la sangre RH positiva y reemplazarla temporalmente por RH negativa mientras, ¿sí?, los anticuerpos anti-RH circulen. Después se agotan, ya la médula ósea del niño produce los glóbulos rojos RH positivos y no pasa más adelante nada. ¿Sí? Algunas veces se puede utilizar inmunoglobulinas inespecíficas a dosis altas, que pueden disminuir la respuesta inmune. Y si la mamá está embarazada y está algo sensibilizada, se puede intentar plasmaféresis en la mamá, removiendo los anticuerpos anti-RH. ¿Sí? Y para que los glóbulos rojos que están pasando al feto en la etapa fetal puedan ser retirados, se puede hacer una transfusión intrauterina, reemplazando la sangre fetal por sangre del mismo grupo de la mamá, RH negativa, pero intrauterina. Se canula la arteria uterina y se hace una transfusión intrauterina. ¿Sí? Quien hace esto son los neonatólogos, los perinatólogos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la anemia hemolítica recién nacido? Uno, fototerapia, fenobarbital y transfusión. Va a depender mucho la severidad, ¿sí?, y los títulos de anticuerpos que pasen de la circulación materna al niño para que se produzca una severa anemia hemolítica. En conclusión,
toda mujer RH negativa, cuando se embarace, debe seguirse mediante una prueba de Coombs indirecta que siempre debe ser negativa. Ni bien se positivice, eso quiere decir que sea lo sensibilizado. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer amniocentesis para medir bilirrubina y líquido amniótico. Si los niveles de bilirrubina y de líquido amniótico suben, no queda de otra que canular la arteria uterina y hacer, la arteria umbilical y hacer una transfusión intrauterina. Si no ocurre eso y el niño nace y nace con anemia hemolítica, inmediatamente fototerapia y dependiendo de los niveles de bilirrubina indirecta, fenobarbital y exsanguinotransfusión hasta que los anticuerpos que han pasado de la mamá al feto se agotan. ¿Está entendido? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una, doctor. ¿Tienes No, una que? no entiendo muy bien a qué se refería con exsanguinotransfusión en el recién. Sanguinotransfusión es retirar los glóbulos rojos que tienen anticuerpos pegados a la membrana del niño y reemplazarlo por glóbulos rojos RH negativos. Si te das cuenta, es bien fácil. ¿Por qué? Porque los anticuerpos ARH positivos han pasado de la mamá al recién nacido. Y si tú reemplazas sus glóbulos rojos por RH negativos, aunque tengas anticuerpos anti-RH, no se va a producir anemia hemolítica. A eso se llama. La sanguinotransfusión es remover todos los glóbulos rojos RH positivos del feto transitoriamente y reemplazarlos por sangre RH negativa hasta que los anticuerpos que hayan pasado de la mamá se terminen agotando en el recién nacido y no se produzca ya más hemólisis y el niño ya después de un tiempo forma glóbulos rojos RH positivos, ¿verdad? Ah, sí, está bien, doctor, gracias. Bueno, si no hay más preguntas,